Los vientos aullaban sin piedad por el páramo helado, enfriando a la princesa Celer hasta su núcleo mismo. Sus túnicas una vez regias, ahora desgarradas y andrajosas, ofrecían poco protección contra el frío. Cada paso era una lucha, sus piernas pesadas como guiaba su respiración con jadeos superficiales que le picaban los pulmones que nunca había tenido. Imaginé que encontraría su fin así, abandonada, sola en un abandonado. La mente del planeta en el extremo más alejado de la galaxia estaba entumecida no solo por el frío sino a partir de la traición que había destrozado su mundo. Sus asesores más confiables se habían vuelto contra ella orquestando un golpe de estado. Eso la había dejado varada aquí, la hija de un poderoso emperador alienígena. Se suponía que aún era intocable. Ella no era más que una presa dejada morir en un planeta desprovisto de vida. Una extensión interminable de blanco se extendía ante ella, burlándose de ella con su silencio. No había escapatoria, ni esperanza de rescatar sus habilidades psíquicas una vez poderosas. Lo suficiente como para influir en las mentes, se había agotado por las heladas temperaturas que la dejaban indefensa. Se desplomó en la nieve, su visión se volvió borrosa y por un momento ella consideró dejar que el frío se la llevara, pero algo agitó dentro de ella una obstinada desafío. Ella no podía dejar que ganaran. Celer se puso de pie, cada movimiento agonizando, su cuerpo temblando de agotamiento que había tenido que sobrevivir. Tenía que encontrar una manera de salir de este planeta, incluso si las probabilidades eran imposibles, ya que tropezó con él. El viento azotó la nieve en su cara cegándola, su cuerpo la estaba apagando. Desvaneciéndose la fuerza cuando sintió un suave toque cálido contra su piel, parpadeó, tratando de concentrarse, y vio a un gran perro de pelaje blanco parado sobre ella con sus ojos oscuros. Llena de preocupación, ¿de dónde había venido? ¿Cómo podría haber un perro en este mundo estéril que la criatura empujó? Su suave y cálido aliento contrasta fuertemente con el viento helado del corazón de Sile. Se saltó un latido. Este animal, este perro leal, estaba tratando de ayudarla, a la que se aferraba. La esperanza que ofrecía, y luchó por mantenerse apoyado pesadamente en la forma robusta del perro mientras se movían por él. Storm el frío asintió con la cabeza a sus huesos mientras Elera y el perro caminaban penosamente por él. Nieve, ella no tenía idea de a dónde se dirigían, pero el perro parecía saberlo. Se mantuvo cerca ofreciéndole su calidez mientras avanzaba, tambaleándose, apenas capaz de mantenerla. Ojos abiertos. Luego, a través de la ventisca, apareció una sombra, una figura envuelta en pieles pesadas. El corazón de Sile aceleró, su mente demasiado nublada por la fatiga para procesar lo que estaba sucediendo. La figura se movió con propósito, caminando hacia ella con pasos confiados antes de que pudiera reaccionar. Él estaba a su lado, envolviendo un grueso abrigo forrado de piel alrededor de sus hombros con facilidad. Ahora él dijo su voz baja, pero cálida: estás a salvo, te tengo. Sara parpadeó. Ante él, su visión borrosa, quería hablar para preguntarle quién era él, pero su cuerpo estaba demasiado débil para formar las palabras que el hombre la recogió sin esfuerzo, acunándola contra su pecho, el calor de su abrigo, el latido sólido de su corazón debajo de ella. Oído. Todo la arrulló a un extraño estado onírico que no tenía él. Fuerza para luchar por primera vez en lo que se sintió como una eternidad. Ella se sintió segura. Quédate conmigo, el hombre murmuró su voz suave en su oído. No te rindas ahora. Pero los párpados de Sile ya estaban cayendo, su cuerpo hundiéndose en el calor, en la seguridad de sus brazos. Él. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue el perro todavía a su lado, sus ojos llenos de un inconmovible lealtad. Sar se despertó con el sonido del crepitar del fuego. Por un momento ella yacía. Todavía tenía miedo de que el calor que sentía fuera un sueño cruel. Lentamente sus sentidos afilado. El calor era realmente espeso y reconfortante, ahuyentando el frío persistente que alguna vez había amenazado con consumir. Ella abrió los ojos, parpadeando contra la tenue luz sobre ella. El techo estaba áspero, tallado en piedra. El resplandor parpadeante del fuego bailaba a lo largo de las paredes fundidas. Sombras que cambiaban con el movimiento de las llamas. Ella yacía en una cama de suaves pieles de animales, su cuerpo rígido pero cálido. Al otro lado de la habitación, el hombre que la había rescatado estaba sentado junto al fuego agitando un pot. Le daba la espalda, pero incluso desde esta distancia podía ver la fuerza en su postura, los anchos hombros, las manos firmes. El perro yacía acurrucado a su lado. Pies, sus ojos cerrados, aunque sus oídos temblaban ante cada sonido. La mente de Sar luchó por reconstruir lo que había sucedido: la traición, la tormenta, el frío helado que casi la mata. Todo parecía distante ahora, como una pesadilla medio olvidada, pero los moretones en su cuerpo, el aguijón de la congelación en ella. Los dedos le dijeron que había sido demasiado real, que necesitaba respuestas con un suave
Gemido ella trató de sentarse. El susurro de las pieles llamó la atención del hombre y él volvió sus ojos oscuros fijándose en ella. «¿Estás despierto?», dijo en voz baja y Gragi. Bueno, no estaba seguro de cuánto tiempo estarías fuera. Salara se tragó la garganta seca. Cuando ella habló, su voz salió como poco más que una escofina. «¿Quién eres tú?». El hombre sonrió, pero era una sonrisa cansada, llena de una especie de tristeza. Ella no podía ubicar a alguien que pasaba. Él respondió entregándole un taza de bebida de agua tibia. «Necesitas tu fuerza», mientras Sara sorbe el agua a ella. Los pensamientos corrieron a este hombre. Este extraño le había salvado la vida, pero ¿por qué? ¿Qué era él haciendo en este planeta desolado? Y como la había encontrado. El fuego crepitó suavemente, el único sonido en la cueva, además de su respiración. Seller miró. La perra aún yacía cerca del fuego, sus ojos mirándola con una inteligencia tranquila. Había algo extraño sobre esta criatura, algo más que lealtad. «¿Por qué estás aquí?», Celera preguntó. Su voz aún débil, pero más firme ahora. El hombre ha dudado por un momento, su mirada a la deriva hacia el fuego. Finalmente habló en voz baja. «Este planeta no es tan vacía como parece». Salara frunció el ceño. Su curiosidad alcanzó su punto máximo a pesar de su agotamiento. «¿A qué te refieres con que?» ella le preguntó al hombre. Conoció su mirada, sus ojos oscuros intensos pero vigilado. «Este lugar que comenzó no es solo un páramo helado, es olvidado, abandonado por el universo, sí, pero hay algo enterrado aquí. Algo antiguo, poderoso y peligroso». El corazón de Celarus dio un vuelco. «Antiguo, poderosa», pensó en la historia de su imperio, en historias de civilizaciones perdidas y reliquias ocultas. La gente había buscado durante mucho tiempo artefactos que pudieran alterar el equilibrio de poder en la galaxia. Los asesores habían estado buscando por qué alguien querría venir aquí. Entonces ella presionó, agarrando la taza con más fuerza a medida que el calor se extendía por sus dedos. El hombre suspiró pasando una mano por su la codicia descuidada del cabello, en su mayoría rumores de tecnología que podría remodelar todo mundos o destruirlos. «Vine aquí persiguiendo esos rumores, pensé que podría. Encuentra algo, véndelo y desaparece en un rincón tranquilo del universo». Miró al perro, que todavía los miraba a los dos con un enfoque desconcertante. «Pero la verdad es que sea lo que sea que esté ahí afuera, es mejor dejarlo solo». Celora no se estremeció del frío esta vez, pero de una creciente sensación de temor. «¿Y qué hay de mí?», ella preguntó en voz baja. «¿Por qué me salvaste?». El hombre la miró durante un largo momento antes de responder. «Porque no merecías morir ahí fuera. De lo que sea que estés huyendo no es asunto mío, pero no. Uno debería dejarse morir congelado en este lugar». Celera tragó duro, su garganta apretada de emoción. Él no tenía idea de quién era ella realmente, qué poder tenía. Una vez retenida y qué enemigos podrían estar persiguiéndola ahora. Parte de ella quería contarle todo, pero ella dudó. La confianza era un lujo que ya no podía permitirse, pero antes de que pudiera responder el suelo debajo de ellos retumbó una profunda vibración inquietante que envió suelto rocas saltando por el suelo de la cueva. El hombre se puso de pie de un salto. «Ojos ancho está empezando de nuevo», murmuró agarrando un paquete cercano y lanzándolo por encima de su hombro. «Tenemos que irnos ahora». Sara luchó por mantener la pierna quieta. Débil por su terrible experiencia, el perro estuvo instantáneamente a su lado empujándola hacia adelante con sorprendente gentileza. «¿Qué está pasando?», ella preguntó, pánico arrastrándose en su voz. «El planeta». El hombre dijo sombríamente que el núcleo es inestable. Sucede cada pocos ciclos trímeros masivos. A veces peor. La última vez que secciones enteras de la superficie colapsaron. Saris. Pulso acelerado. «¿Quieres decir que todo este lugar se está desmoronando?» «Exactamente». Él respondió ofreciéndole la mano para estabilizarla. «No tenemos mucho tiempo, ya que se apresuraron». Fuera de la cueva, el viento frío golpeó a Celera como una fuerza física, pero esta vez ella apenas sintió que su mente estaba acelerando. Si el planeta era inestable, entonces había no hay esperanza de sobrevivir aquí, no para ella, no para nadie, sino a medida que avanzaban la nieve. Sus pensamientos seguían volviendo a las palabras del hombre antiguo poderoso. Peligroso. Había algo en este planeta por lo que valía la pena matar y ella tenía que hacerlo. Descubre que era antes de que fuera demasiado tarde. El viaje a través del congelado. El paisaje era brutal, pero la determinación de Cell la mantuvo en marcha. Con él perro a su lado y el misterioso extraño liderando el camino, hicieron un progreso constante hacia una cresta distante. Los trímeros se habían calmado por ahora, pero el aire estaba cargado de tensión, como si el planeta mismo estaba conteniendo la respiración. «Estamos cerca», el hombre dijo en voz baja. «Hay una cueva». Cuando llegaron a la entrada de la cueva, el perro de repente gruñó con las orejas aplastadas contra su
Cabeza. El hombre se detuvo en seco, ojos entrecerrados. Algo no está bien él. Murmuró él porque Selara pudo reaccionar. Un fuerte crujido al resonó en el aire él. El suelo debajo de ellos se movió violentamente y la entrada de la cueva comenzó a derrumbarse. Las rocas cayeron por poco, faltándolas mientras se apresuraban a regresar, gritó el hombre. Empujando a Celera hacia adelante, necesitamos encontrar otra forma de entrar, pero ya era demasiado tarde. La entrada de la cueva estaba sellada y los trímeros se estaban fortaleciendo la división del suelo. Abierta revelando un oscuro abismo bajo sus pies, Selara jadeó el corazón. Corriendo, el perro ladró frenéticamente tirando de su manga, pero antes de que pudiera moverse, el hombre la agarró del brazo con su expresión sombría. No nos vamos sin respuestas, dijo con firmeza. Sígueme. Sin decir una palabra más, la condujo hacia el borde de la carrera mental de los chas. Lo que fuera que había debajo de este planeta helado era algo mucho mayor de lo que cualquiera de ellos había imaginado y ahora estaban a punto de descubrirlo, pero a medida que descendían a la oscuridad Selara no podía evitar la sensación de que no eran los únicos que buscaban este antiguo poder y quienquiera o lo que sea estaba allí abajo con ellos podría no estar tan dispuesto a compartir el descenso al abismo. Era traicionero. Rocas irregulares sobresalían de las paredes y el suelo debajo de ellas era irregular e inestable, pero el hombre se movió con un propósito, guiando a Celera a través de la oscuridad con una confianza que la tranquilizó y desconcertó al mismo tiempo. El perro se quedó cerca de su pelaje rozando su pierna a medida que se adentraban más en la tierra. El aire se enfrió más. Opresivos y Sellora pudieron sentir una energía espeluznante pulsando a través de la piedra a su alrededor. Finalmente alcanzaron un enorme caverna en el centro iluminada por un tenue resplandor de otro mundo estaba. Algo que dejó sin aliento a Celerus, estructura imponente diferente a todo. Ella había visto alguna vez que ha estado aquí durante milenios. El hombre susurró oculto. Olvidado, pero ya no. Cuando se acercaron a Celera pudieron. Siente el poder que emana de la estructura zumbando en el aire, como un ser vivo. Ella extendió su mano. Temblando, pero antes de que pudiera tocarlo, el suelo tembló violentamente y una voz frío y desconocido resonó a través de la caverna. No deberías haber venido aquí. Salora congeló su corazón palpitando en su pecho. Cualesquiera secretos que guardara este planeta estaban a punto de enfrentarlos de frente y no habría vuelta atrás. La voz resonó a través de la caverna como un susurro inquietante enviando escalofríos por la columna vertebral de Sile. Parecía provenir de en todas partes y en ninguna parte a la vez. Su resonancia fría vibrando en el aire. Ella instintivamente retrocedió con el corazón acelerado mientras sus ojos recorrían la vasta cámara en busca de su origen. El hombre tensó su mano instintivamente alcanzando el cuchillo en su cinturón, aunque ambos sabían que un arma podría ser inútil aquí. El perro gruñó. Pelos bajos levantó la posición de su cuerpo de forma protectora en frente de Celer. Juare yu Celera, gritó su voz temblorosa pero desafiante. Chou. Tú mismo. Por un momento solo hubo silencio roto por el débil zumbido del extraña estructura en el centro de la caverna. Luego lentamente se materializó una figura. Desde las sombras, una forma translúcida brillante que parecía parpadear. Dentro y fuera de la existencia, no tenía rasgos claros, pero su forma era vagamente humanoide envuelta en una niebla etérea. No estás destinado a estar aquí, la voz dijo de nuevo, aunque esto tiempo parecía emanar directamente de la figura. Este lugar no es para él. Viviendo el aliento de Sora atrapado en su garganta, había algo antiguo y malévolo en que esto fuera algo. Eso envió una ola de temor sobre ella, dio otro paso atrás en su mente. Compitiendo con los rumores de tecnología antigua y poder olvidado, podría ser esta entidad. De lo que sus enemigos habían tratado de impedirle, era de este el secreto que le había costado todo. El hombre se mantuvo firme. Su mirada fija en la figura. Estamos aquí ahora, dijo con voz firme, y no estamos saliendo hasta que obtuvimos algunas respuestas. La forma de la figura pareció vacilar como si considerara sus palabras y luego lentamente comenzó a moverse deslizándose hacia ellos con una gracia antinatural. Responde, susurró. Su voz lleva el tono de la diversión oscura. Buscas el conocimiento de lo que hay debajo de la verdad que ha sido enterrado por en muy bien, pero sé esto una vez que aprendas que no hay escapatoria de. Las consecuencias aceleraron el pulso de Salar. Pudo sentir el peso de las palabras de la entidad presionando sobre ella gravedad de la elección que estaban a punto de tomar. ¿Pero qué elección realmente tuvo ella? Ella ya lo había perdido todo: su reino, su familia, su propia identidad. Sí. Incluso existía la posibilidad de que este secreto pudiera darle el poder de reclamar lo que era suyo. Tenía que tomarlo. Necesito. Sé que ella dijo que su voz era constante. Dime qué es este lugar. ¿Qué eres tú? La figura inclinó la cabeza, un destello de algo parecido a curiosidad que pasaba a través de su cambio.
Formulario: soy un guardián, dijo del conocimiento prohibido durante mucho tiempo esto. Estructura hizo un gesto hacia el monolito resplandeciente: no es de tu tiempo ni de tú. Kind es una reliquia de los primeros seres que dieron forma a las estrellas antes que tú. La gente alguna vez respiró por primera vez la mente de los primeros seres. Cell giró con él. Implicaciones: su gente tenía leyendas de tales entidades, criaturas de inmenso poder, que una vez gobernaron la galaxia. Su tecnología era tan avanzada que era indistinguible de la magia, pero ellos había desaparecido hace mucho tiempo, dejando solo ruinas y susurros detrás de esto. El guardián continúa su dispositivo heredado final, capaz de hacer cosas inimaginables. Creación o destrucción, puede remodelar mundos, doblegar las leyes de la realidad misma. Pero su poder tiene un precio demasiado grande para que cualquier mortal pueda soportar al hombre. Se movió inquieto mirando a Celera. ¿A qué precio?, le preguntó su voz bordeada. Sospecha. La forma del guardián parpadeó y su voz se volvió más oscura, más fría. Se alimenta de la esencia de quienes buscan controlarla, sus mentes, sus almas. Todo consumido por el hambre del vacío. Es por eso que este planeta es estéril, porque él. Primero los seres desaparecieron, buscaron ejercer este poder y al final lo lograron. Un pesado silencio cayó sobre la caverna, el peso del guardián. Las palabras se hundían en Salura, sintió un escalofrío correr por ella, la enormidad de lo que era. Frente a presionarla como una fuerza física, esto no era solo un arma o una herramienta, era una fuerza de destrucción. Uno que había aniquilado civilizaciones enteras. Y ahora de guardián, dijo. Su voz apenas más que un susurro: te parás al borde del mismo abismo. La mente de Sile se aceleró, podía sentir la tentación atrayéndole con el atractivo de el poder que podría ser suyo. Con esto ella podría reclamar su trono, castigar a aquellos que la habían traicionado. Remodeló él galaxia en su imagen, pero la advertencia del guardián resonó en sus oídos. Era ella dispuesto a pagar el precio. No tienes que hacer esto, dijo el hombre en voz baja. Más cerca de ella, su voz era tranquila y constante, pero había una urgencia en sus ojos. Lo que sea que pienses que este poder te dará, no vale la pena, nunca es sellar. Lo miró con el corazón roto. Había pasado toda su vida rodeada de traición y ambición y, sin embargo, aquí estaba. Este hombre era un extraño, alguien que no tenía motivos para preocuparse de que ella arriesgara la vida para protegerla. ¿Podría realmente darle la espalda a eso? Pero luego su mente pasó a su imperio ante los rostros de aquellos que se habían vuelto contra ella, y el fuego de su ira estalló una vez más. Ella no podía simplemente alejarse, no después de todo lo que había perdido. Tengo que intentarlo, susurró, más para ella misma que para él. La forma del guardián se cernía más cerca de su presencia sofocante. Entonces da un paso adelante, hija de las estrellas, entonó su voz reverberando a través de la caverna. Reclama tu destino. Con manos temblorosas Alara se movió hacia él. Monolito. La energía pulsante se fortalecía con cada paso que el hombre llamaba. Pero su voz fue ahogada por el ruido en sus oídos. Ella era tan cerrar ahora, podía sentir el poder vibrando bajo la punta de sus dedos, y luego con una respiración profunda extendió la mano y tocó el monolito. En el momento en que su mano hizo contacto con una luz cegadora brotó de la estructura envolviéndola en su brillo. El suelo tembló violentamente y el aire crepitaba con energía. Celera podía sentir el poder surgiendo a través de ella, abrumando sus sentidos, amenazando con destrozarla. Pero a medida que la luz consumía, un solo pensamiento resonó en su mente: ¿era esta su salvación o su perdición? La luz se tragó el agujero de Celera, su brillo cegador la consumió hasta que pudo. Ya no dice dónde terminó su cuerpo y comenzó la energía. Sus pensamientos se dispersaron como hojas en una tormenta, desgarradas por la abrumadora fuerza que corría por sus venas. Ella quería gritar para alejarse, pero el poder la mantuvo firme, envolviéndose alrededor de su mente y alma como un vicio. Visiones inundaron su conciencia. Mundos más allá de su comprensión, estrellas naciendo y muriendo en un abrir y cerrar de ojos. Civilizaciones levantándose y desmoronándose bajo el peso de su ambición. Ella vieron a los primeros seres, sus formas imponentes, un resplandor con una luz antigua, su voces resonando a través del cosmos mientras doblaban la realidad a su voluntad. Habían ejercido este poder, le dieron forma, pero en su arrogancia habían desatado algo que no podían controlar: el vacío que los había devorado justo cuando de guardián había advertido que se había alimentado de su codicia, su ansia de dominio, hasta que no quedó nada más que desolación, y ahora tenía hambre de nuevo. Hambrienta de su Celera, la voz del hombre rompió el caos distante. Pero lucha insistente, no dejes que te lleve. Ella trató de concentrarse, aferrándose a su voz como una cuerda de salvamento. Su mente se fracturaba bajo el peso del poder, pero podía sentir que la tiraban hacia atrás. Anclándola al presente, el perro ladró sus growls feroz y decidido.
como si sintiera la batalla furiosa dentro de ella, pero la atracción del vacío era un agujero negro implacable que la atraía más profundamente. En su modus operandi susurraba promesas de venganza de lo absoluto. Poder todo lo que ella siempre quiso, todo lo que tienes que hacer es rendirte por un momento. Sellar vaciló, la tentación era tan fuerte que el hambre de retribución ardía profundamente dentro de ella que podía verlo. Ahora sus enemigos arrodillados ante ella, su miedo palpable mientras remodelaba la galaxia a su voluntad, ella podría hacerlos. Ella podría recuperar todo, pero ¿a qué costo? Sus pensamientos se volvieron hacia él. Hombre, el desconocido que había arriesgado su vida para salvarla a ella y al perro que se había negado. Para apartarse de su lado, le habían mostrado algo que no había sentido en mucho tiempo. Lealtad, compasión, desinterés. ¿Estaba ella realmente dispuesta a sacrificar eso por poder que finalmente la consumiría? No, susurró su voz débil pero resuelta. No lo haré. Con cada gramo de fuerza que había dejado, Celera retrocedió contra el tirón del vacío, forzando la energía a alejarse. La luz a su alrededor se atenuó, y el suelo bajo sus pies se volvió sólido una vez más. Pudo sentir los monolitos furiosos retrocediendo como una bestia. Negando a su presa, la luz cegadora se desvaneció y Salara cayó al suelo. Jadeando por respirar, el hombre corrió a su lado, su rostro lleno de preocupación. Él se arrodilló a su lado, sus brazos la estabilizaron mientras ella luchaba por sentarse. ¿Estás bien?, preguntó con voz suave pero urgente. Celara sintió débilmente a través de su cuerpo. Todavía temblaba por la terrible experiencia. Estoy bien, ella la crin. Caballo de voz, pero el poder es demasiado peligroso, necesitamos destruirlo. El hombre miró hacia el monolito, su siniestro resplandor seguía latiendo débilmente, como le preguntó frunciendo el ceño. Si los primeros seres no pudieron controlarlo, ¿qué posibilidades tenemos de que la mirada de Sar? Endurecido, no tenemos que controlarlo, solo tenemos que ponerle fin. Ella se empujó a sí misma. A sus pies, aunque todos los músculos de su cuerpo gritaban en protesta, el perro se puso de pie. A su lado, sus ojos aún agudos y alertas, como si sintiera la gravedad de lo que vendría. La presencia del guardián era. Ya no sentía su voz en silencio, como si estuviera mirando desde las sombras esperando ver ¿qué elección tomaría? Tenemos que sobrecargarlo. Sar dijo que su mente se aceleraba así. Podemos canalizar suficiente energía hacia el monolito que desestabilizará, pero tendremos que movernos rápido una vez que comience a colapsar. Todo este lugar irá con él. La mandíbula del hombre apretó pero él asintió. Muy bien, dime qué hacer. Sellara recurrió al extraño dispositivo antiguo que el poder que tenía casi la había destruido, pero ahora lo usaría contra sí misma. Juntos trabajaron rápidamente conectando los restos de la tecnología de los primeros seres que yacían esparcidos por todo el mundo. Cab, el perro se quedó mirando, sus orejas animadas como si sintiera la urgencia de su tarea. Con cada conexión, el brillo de los monolitos se intensificaba, parpadeando violentamente como si luchando contra sus esfuerzos. El suelo comenzó a sacudir el aire a su alrededor, crepitando con energía en el corazón de Sile. Golpeada en el pecho, no había vuelta atrás. Ahora casi allí ella murmuró que sus dedos trabajaban rápidamente sobre la consola final. El hombre se paró a su lado, con la mano apoyada en la empuñadura de su cuchillo, su mirada fija en el monolito, inestable. Una vez que esto explote necesitamos estar lejos. Lejos de aquí, dijo con la voz tensa de concentración. Salara asintió con la respiración superficial solo unos segundos más, y luego con una oleada final de energía el resplandor de los monolitos explotó en un destello cegador de luz. El suelo debajo de ellos se sacudió violentamente y un profundo estruendo resonó a través de la caverna. Cuando la antigua estructura comenzó a destrozarse, Celera gritó agarrando el brazo del hombre mientras corrían hacia la entrada de la cueva. El perro corrió delante de ellos, ladrando salvajemente mientras las paredes a su alrededor comenzaron a desmoronarse rocas y llovieron escombros desde arriba. Caverna colapsando sobre sí misma mientras el poder de los monolitos se descontrolaba en espiral. A Celera le ardían los pulmones en las piernas, gritando de agotamiento mientras corrían por el túnel colapsado. El rugido de la destrucción se hizo más fuerte detrás de ellos, una ola de caos acercándose, pero ellos no pararon, no pudieron parar. Finalmente irrumpieron por la entrada de la cueva. Y en el frío helado del mundo exterior, en el momento en que se despejaron, una explosión ensordecedora sacudió el aire y el suelo debajo de ellos tembló con la fuerza de la destrucción de los monolitos, por los que colapsaron sobre la nieve, jadeando, respirando mientras el polvo y los escombros se asentaban a su alrededor. El cielo arriba estaba despejado. La tormenta desapareció hace mucho tiempo y el páramo helado se extendió ante ellos en silencio y todavía Sara yacía boca arriba mirando las estrellas, su pecho agitado mientras él
La enormidad de lo que acababa de suceder se hundió en el hombre que yacía a su lado, su respiración era constante pero trabajosa y el perro se acurrucó. Entre ellos su cálido pelaje, una presencia reconfortante, se acabó. Salara le susurró. Voz apenas audible, el hombre volvió la cabeza para mirarla. Su expresión. Ilegible, sí, dijo en voz baja que se acabó, pero mientras yacían allí mirando al vasta extensión de estrellas, Celera no pudo evitar la sensación de que algo había cambiado, algo profundo y fundamental. El poder de los primeros seres se había ido, pero el vacío la había probado y todavía estaba por ahí en algún lugar en la oscuridad esperando, mirando, y un día volvería, pero por ahora al menos estaban libres. Por ahora, a la mañana siguiente. Trajo una calma escalofriante. Sela, todavía dolorida por la terrible experiencia, miró fijamente al vasto paisaje helado, tratando de comprender lo que acababa de transpirar, el peso de todo, su caída del poder, la casi destrucción de su alma por el monolito. Y el horrible conocimiento del hambre del vacío la presionó fuertemente, pero por primera vez en días salió el sol. A través de las nubes grises, proyectando rayos suaves a través de las llanuras cubiertas de nieve. A su lado, el hombre empacó lo último de sus suministros de mer, sus movimientos tranquilos y deliberados, el perro dio vueltas alrededor, olfateando el suelo como si también estuviera absorbiendo la extraña quietud que ahora los rodeaba. La cueva que una vez albergó el monolito mortal estaba enterrada debajo de una montaña de escombros y todo. Las huellas del antiguo poder habían sido borradas de la superficie. ¿Crees que realmente ha terminado? El hombre preguntó, su voz brusco pero firme, mientras cargaba su mochila. Sus ojos oscuros se encontraron con Celerus, la ONU. Pregunta hablada que pendía entre ellos. Sora no estaba seguro de cómo responder. El monolito había desaparecido y lo inmediato. La amenaza había terminado, pero aún podía sentir el eco del vacío en su mente como un golpe de tambor distante. Ella no podía sacudir del todo. El guardián había dicho que el vacío era interminable y mientras la reliquia ellos destruido había sido una parte de él, la oscuridad detrás de él era infinita, esperando para la próxima oportunidad de filtrarse en la realidad. Por ahora, ella respondió después de una pausa, pero el vacío no es algo que realmente termine, creo que siempre está ahí en él. Sombras esperando. El hombre asintió con la expresión solemne. Entonces seguiremos moviéndonos. Hay otras batallas que pelear. Celera lo miró sintiendo un extraño sentido de camaradería. Este hombre, este humano, había aparecido de la nada para ayudarla. Sin saber quién era ni qué peligro llevaba consigo, siempre le habían enseñado a desconfiar de. Confíe solo en ella y en su herencia real, pero aquí, en medio de un páramo helado, esta extraña había se convirtió en su aliado más confiable. Nunca le pregunté, Sara dijo en voz baja, ¿quién realmente eres? El hombre que se rió entre dientes, cepillando suavemente la nieve de su abrigo. Puedes llamar yo Cade, solo otro vagabundo tratando de mantenerme vivo aquí afuera, no mucho más. Cade, sí, la repitió probando el nombre en su lengua. Era simple, ordinario, pero parecía llevar peso en la forma en que lo usaba. A salvo mi vida, te debo una deuda, negó con la cabeza. No me debes nada, superamos esto juntos y eso es lo que importa, pero ¿qué vas a hacer ahora? La pregunta flotaba en el aire y Sara sintió la atracción de dos caminos ante ella. Podría regresar a su imperio, luchar por su trono y buscar venganza contra aquellos que la había traicionado, pero algo en ese camino ahora se sentía hueco que ella tenía. Tocó el verdadero poder del tipo que tenía el potencial de desentrañar la realidad misma y casi la había destruido. ¿Podría realmente volver a la política de los tribunales menores y venganza? No lo sé, ella admitió, su voz suave. Pasé toda mi vida preparándome para regla y ahora ni siquiera sé si eso es lo que quiero más. La estudió por un momento y luego hizo un gesto hacia el horizonte donde los débiles contornos de las montañas se enfrentaban a la cielo brillante. Hay toda una galaxia por ahí, dijo, que muchos lugares donde alguien como tú podría marcar la diferencia sin necesidad de un trono. Que Salora siguiera su mirada, su corazón latiendo más rápido al pensar tal vez él tenía razón, tal vez allí era más para la vida que la interminable lucha por el poder y el control. Tal vez fuera allí, más allá del imperio que una vez llamó hogar, pudo encontrar un nuevo propósito. Eso no implicó destrucción y traición. Nunca pensé que diría esto. Ella murmuró, pero tal vez la galaxia es más grande que solo mi imperio. Cade sonrió a sonrisa de comprensión silenciosa. Eso es algo de lo que la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que lo ha perdido todo. Salara lo miró con el corazón pesado pero esperanzado. ¿Y tú qué harás? Él encogió de hombros con expresión pensativa. Nunca me he quedado en un lugar por mucho tiempo. Supongo que seguiré moviéndome. Siempre hay otro trabajo, otra pelea. Por un momento ninguno de los dos habló, el silencio llenado solo por el viento distante que Celera sintió un extraña atracción hacia Cade,
una sensación de conexión que no había sentido con nadie en mucho tiempo, tal vez fue lo compartido. Terrible la forma en que habían luchado codo a codo o tal vez fue la forma en que la veía no como una princesa caída o una amenaza potencial, pero como persona a donde quiera que vayas, ella dijo en voz baja que yo. Me gustaría ir contigo si me haces que Cade levante una ceja claramente sorprendido por su oferta, pero luego, después de considerarlo por un momento, asintió con la cabeza, podría usar la compañía solo. No esperes que las cosas sean fáciles. Heller sonrió por primera vez en lo que se sintió. Como siempre he tenido suficiente de lo fácil. Juntos partieron a través de la nieve el perro. Trotando junto a ellos, su cola se agitaba como si también sintiera el comienzo de algo nuevo. El viento frío todavía mordía su piel, pero el sol salía, proyectando largas sombras sobre la interminable extensión de la galaxia que los esperaba, llena de peligros y misterios, y tal vez en algún lugar del camino redención. Mientras caminaban, Sara miró arriba, en las estrellas brillando débilmente en el cielo de la mañana. Ella no sabía lo que le esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo. Ella no tenía miedo de que el vacío todavía pudiera estar ahí afuera acechando la oscuridad, pero ella ya no estaba sola ahí. Lo que viniera después, ella estaba lista. El barco tarareaba en silencio mientras atravesaba las estrellas, dejando atrás lo congelado. Planeta que había sido tanto una prisión como un campo de pruebas. Helera se paró en la ventana gráfica con los ojos trazando los patrones de la nebulosa distante y las luces centelleantes de mundos lejanos, cada una historia, un misterio, una posibilidad. Ella se había sentado en la silla del copiloto no mucho después de que despegaran, viendo a Cade con una mezcla de curiosidad y respeto. Mientras navegaba por la interminable extensión del espacio, sus manos se movían sordamente. A través de los controles, cada acción se calmaba y practicaba, aunque siempre había un alerta silenciosa en sus ojos. Era un hombre que había visto muchas cosas, algunas de ellas. Probablemente desearía que el barco no hubiera sido un carguero resistente pero confiable. Mucho para mirar. Su agujero llevaba las marcas de innumerables batallas. La pintura se despegó hace mucho tiempo por años de desgaste y lágrima, pero era resistente y al final eso era lo que importaba. Cade había sido silencio durante la mayor parte del viaje, dejando a Helera sola con sus pensamientos que tenía. Habían pasado días desde que abandonaron el páramo helado y aunque ella ya no estaba atormentada por el frío, los recuerdos de él. El vacío todavía se aferraba a ella fuera de su alcance. A veces casi podía escuchar su susurra como un eco distante en su mente. Se preguntó si eso desaparecería alguna vez. ¿En qué estás pensando? La voz de Cade rompió el silencio sacándola de sus pensamientos. Helera dudó por un momento. Antes de responder todo, nada, el futuro. Supongo que Cade se inclinó. De vuelta en su asiento, sus ojos fijos en las estrellas que se avecinan. El futuro es impredecible. Puedes intentar planearlo, pero generalmente arroja algo inesperado a tu manera. Helera sonrió débilmente. Suenas como estás hablando por experiencia. Él se rió entre dientes, aunque no había humor en ello. Más de lo que me importaría admitir. Hubo un breve silencio antes de que volviera a hablar. Tono más serio. ¿Alguna vez te arrepientes de no quitarle el poder a esa cosa de Salar? Los dedos trazaron distraídamente el borde del panel de control frente a ella mientras consideraba su pregunta. Hubo un momento en el que un solo latido del corazón se sintió tentada a tomar el poder para dejarlo fluir. Sus venas y remodeló la galaxia a su voluntad. El atractivo de la venganza había sido fuerte y la idea de lo que podía. Ese tipo de poder todavía le enviaba un escalofrío, pero luego sintió el vacío, el hambre. Ella había sentido un intento de consumirla para tragarla entera y en ese momento ella se había dado cuenta de que ningún trono, ningún imperio valía el costo de perderse a sí misma. No. Ella dijo en voz baja, su mirada distante. No me arrepiento. Poder como ese viene a un precio demasiado alto. Cade asintió con la expresión pensativo. Bueno, ¿qué he visto? ¿Qué le sucede a la gente que persigue el poder de esa manera? Nunca termina bien. Sara se volvió para mirarlo, curiosidad chispeando en su pecho. Nunca me has contado mucho sobre tu jaula pasada. Se encogió de hombros con los ojos aún enfocados en las estrellas. No hay mucho que contar. Solo un soldado que vio demasiado tratando de mantenerse alejado de los problemas. Ella lo estudió por un momento más, sintiendo que había más en su historia de lo que estaba dejando ver. Pero ella no presionó. Todos tenían sus cicatrices y algunos era mejor dejarlos en el pasado. Así que Cade dijo que dirigía la conversación de regreso a ella. ¿A dónde ir después? La sonrisa de la princesa Sora vaciló astutamente ante el título, aunque no había malicia en él. El uso que le dio Cade era extraño. Que ella hubiera sido criada para usar el título con orgullo. Empuñarlo como un arma, pero ahora, después de todo lo que había pasado, se sentía extraña para ella. Ella no era la misma.
Persona que había sido antes del golpe, el título ya no encajaba. No soy una princesa. Más ella dijo en voz baja casi para sí misma. Cade se miró una ceja. Criado no, entonces, ¿qué eres? Salara se encontró con su mirada, su expresión pensativa y... No sé, tal vez es hora de que descubra que él sonrió con una pequeña sonrisa genuina entonces. Averigüemos que los motores del barco zumbaban un poco más fuerte mientras Kate ajustaba su rumbo y los ponía en un camino hacia un sistema estelar distante. Frente a ellos yacían los nuevos mundos desconocidos, nuevos peligros, nuevas oportunidades. Sara no tenía idea de lo que le deparaba el futuro, pero para él, primera vez en su vida que la incertidumbre no la asustaba. Ella había sido una princesa. Había sido traicionada, abandonada y casi destruida por una fuerza más allá. Comprensión, pero ella había sobrevivido y ahora tenía la oportunidad de construir algo nuevo, no solo para ella, sino para otros también. Fuera lo que fuera que pareciera ese futuro, ella sabía una cosa con certeza: ya no estaba sola como Las estrellas se difuminaron en rayos de luz y la Esach saltó al hiperespacio. Zoraa se cerró sus ojos y se permitió un momento de paz. La galaxia era inmensa y el vacío siempre estaba al acecho en las sombras, pero con Cade a su lado y un nuevo camino por delante de ella, se sentía lista para enfrentar lo que viniera después de que todas las batallas más duras fueran ya detrás de ella. El resto, bueno, eso fue solo la aventura.